¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Una vez más su servidor Ángel Hernández al micrófono. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder. Como siempre, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra vida? ¿Por qué tomamos muchas decisiones? ¿En qué basamos la toma de decisiones si en la mayoría de las cosas no somos expertos? ¿Okay? Ocurre algo. Decisiones acertadas en su mayoría deben de ser tomadas de acuerdo al conocimiento que tenemos sobre cierto tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a comer el día de hoy? El día de hoy entendí y aprendí que debo de comer cierta cantidad de proteína contra cierta cantidad de carbohidratos, ¿no? Es un ejemplo. Pero te documentaste y ya sabes qué es lo que contiene proteína, qué es lo que contiene carbohidrato, que es la materia prima procesada para crear un montón de alimentos que existen hoy y que pese a que están deliciosos, tú dices, ¿sabes qué? Creo que no debería de comerlos. O sea, hay un conocimiento impuesto. Y ese conocimiento te permite tomar decisiones acertadas y entonces mejoras tu estilo de vida. Y eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tomamos decisiones partiendo de no sé, partiendo de nada? Es cuando de repente nos estrellamos, cuando de repente empecemos a ejercer un juicio sobre ciertas cosas y no entendemos el por qué. ¿Por qué te gustan ciertas cosas y no otras? ¿O por qué crees que te gustan? Creo que lo más correcto es esa pregunta. ¿Por qué crees que te gustan? ¿Por qué crees que te estás guiando por lo que tu sentido te está diciendo, por lo que tu ser? Pero ¿de dónde proviene toda esa información, podríamos llamarle? En realidad es un tema muy complejo porque todos tomamos decisiones todos los días. Y llega un momento en que cuando no salen las cosas como queremos, decimos, bueno, ¿y por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tomé esa decisión? Cuando tú platicas, no sé si te ha tocado libros, hay unos libros, después te los recomiendo, no lo tengo a la mano. Hay un libro que habla sobre los escritos de las personas cuando ya están en el lecho de muerte. Y la mayoría de las personas llegan a un razonamiento, hubiera hecho esto. Seguí un patrón toda mi vida creyendo que era lo correcto, pero nunca tuve un contexto, nunca tuve el por qué siento o pienso esto, sino simplemente ejecutaba juicio, ejercía un juicio. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, nosotros adaptábamos las ideas de nuestros padres o de la gente que ejercía influencia en nosotros. Si desde pequeñito te inculcaron ir a la iglesia, tú sabías que era lo correcto ir a la iglesia los domingos. Y también sabías que tenías que ser una persona obediente, tenías que ser una persona dentro de las reglas de la iglesia para poder heredar el cielo. Si llegara a suceder algo, te ibas con Diosito al cielo. Pero si te portabas mal, sacabas malas notas y aparte eras desobediente, entonces te ibas a ir al infierno. Eso yo creo que un gran número de personas nos enseñaron. Eso nos inculcaron. Ok, pero después va más allá. Vas creciendo y te dicen, ¿sabes qué, hijo? Nunca comas en la calle. ¿Por qué? Porque de verdad que tienen muchísimos contaminantes, parásitos y esto. Y entonces vas creciendo y vas ejerciendo un juicio y para ti el 100% de la comida en la calle es mala. Digo, eso no estoy hablando de una generalidad porque, por ejemplo, mis padres me decían,
¿sabes qué, hijo? Toda la comida de la calle es mala, pero había momentos en que a ellos se les antojaba y me llevaban. Entonces yo llegaba a la conclusión de que, a ver, no todos los alimentos en la calle son malos porque ellos lo están comiendo, pero yo llegaba a esa conclusión. Creo que tú hacías lo mismo. Bueno, ¿se están contradiciendo? No, no creo. Y a mí se me hace que ellos conocen ahí cómo se preparan los alimentos. Era mi conclusión. Y entonces ahí tengo que ir, ¿no? Y ya vas creando conclusiones, agregándole o quitando cosas de acuerdo a tu experiencia. Pero bueno, eso es por una parte. Pero por otra parte, de repente sentimos que los sueños nos están diciendo algo. ¿Qué son los sueños? Por eso el día de hoy te quiero transmitir qué es lo que tienes en tu mente y no necesariamente respondan a un significado o algo que tengas que hacer. Nuestro cerebro es un mundo de recovecos. Es un mundo. Hasta el día de hoy no se ha podido comprender a cabalidad. Es un mundo de cosas y aunque de repente hay sistemas, aparatos, ciencia que nos dice, sabes que tu cerebro actúa de esta manera y se ha aprendido bastante, aún es todavía tan profundo como el mismísimo océano. O sea, hace poquito acaban de descubrir un tiburón que tiene no sé cuántos cientos de años y también un tipo molusco extraño que tiene miles de años, apenas hace poco. Nuestro cerebro es igual. Todos los días se descubre algo nuevo. Imagínate cuántos recovecos tenemos. Se ha descubierto poco a poco, amigos, que no solamente tenemos el cerebro acumulado información de a partir de que nacimos. Se fue descubriendo que va acumulando información desde antes. Y de repente, ¿de dónde saca tu cerebro algunas otras cosas? Que de hecho no me voy a meter en terrenos escabrosos, pero hay estudios que evidencian que parece que tu cerebro estuvo en otro lado. ¿Por qué? Porque tiene información que no te compete, que no te pertenece. De ahí que desarrollas habilidades impresionantes y tú no sabes ni por qué. Pero de repente te voy a poner una escena. Tú sueñas, duermes, cierras los ojos y sueñas con una persona. A mí me ha pasado. La primera vez que me sucedió, tenía, no sé, 10, 11 años y recuerdo que dormí y soñé a mi tía y a mi primo. Y soñé que mi tía me abrazaba y que mi primo me decía vamos a jugar y andábamos en un parque jugando. Un sueño lindo para un niño, ¿no? Con mi primito. Cuando desperté con una sonrisa y dije, ay, cómo tengo ganas de ver a mi tía y a mi primo. Siempre me había dado muchas ganas de verlos, pero ese sueño influyó en unas ganas enormes por verlos. Y me sentía genial, tanto que empecé a decirle a mis papás, vamos a ver a mis tíos, vamos a ver a mis tíos, vamos a ver a mis tíos, y total que el fin de semana los convenzo, y yo bien feliz por ver a mi tía y a mi primo. Pero fue derivado a un sueño donde aparecieron. ¿Qué representó ese sueño? Nada. Simplemente aparecieron porque mi tía y mi primo están dentro de ese caudal de información que tu cerebro ha captado, ¿no? El otro día me tocó soñar con una persona que simple y sencillamente saludas diario de buenos días, buenas tardes, buenas noches y simplemente aparece en tu sueño porque forma parte del caudal de información. Y entonces despiertas y dices tú, soñé, fíjate que qué chistoso, apareció el tipo del ballet parking que todos los días me recibe el automóvil, ¿no? Y o sea, ¿qué tan importante puede ser para mi vida si no tengo ninguna interacción salvo entregarle las llaves de mi auto? Bueno, lo que pasa es que forma parte de tu información. Acuérdate que tus ojos es como una cámara fotográfica y entonces nada se borra, ¿eh?
Tenemos un disco duro magnífico donde todo se guarda, aunque no sabemos dónde ni cómo, pero ahí está. Y entonces dentro de nuestros sueños ocurren tantas cosas. Para que te des otra idea, puede ser que alguno de tus amigos tenga cierta vestimenta y de repente en tus sueños ubicas a otra persona con la vestimenta de la otra. ¿Por qué? Porque son como bromitas cerebrales, como que se hace una mezclita. ¿Sí? De repente en tu sueño vas en bicicleta y empiezas tu viaje en bicicleta y terminas en auto. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Es un sueño. Y entonces te llegas a acostumbrar a ello, ¿va? Y entonces de repente vas en bicicleta y tú vas invitando a gente que se suba. ¿Y cómo es posible que vas en bicicleta con 20 gentes? Eso es imposible. Pero bueno, en los sueños todo es posible. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque muchas de las cosas que tenemos dentro de nuestro cerebro, que tenemos todo lo que ven tus ojos, todos los aromas, todos los ruidos, se almacenan en esta computadora tan prodigiosa. Y a veces ejecutamos juicio por la sensación que nos produce algo que ocurrió en nuestra mente. Te lo dije, quizás una información impuesta por nuestros padres o nuestros seres queridos allá tiempo atrás y posteriormente lo que viste, qué sé yo. No sé, a lo mejor te da vergüenza comentar tus sueños, creo que muchos sueños son muy vergonzosos, pero a lo mejor tú nunca has estado desnudo en la calle y no sé si te ha pasado soñar que estás desnudo en la calle. Y entonces hay un mundo de gente que dice que todos los sueños tienen un significado. En mi investigación sobre el entender los sueños, me he dado cuenta que un sueño tiene miles de significados. Miles. Y entonces puede que nos sugestionemos por nuestra falta de experiencia. Y entonces ahí estamos queriéndole encontrar el sentido. Pero de que ejerce influencia en la vida real, ejerce una influencia. Quiero comentarles sobre una película que me tocó ver. Una película donde el protagonista es Nicolas Cage. Se llama Dream Scenario, que en español es el hombre de los sueños, ¿no? Así la tradujeron. Es una fantasía surrealista sobre un profesor completamente ordinario. El típico profesor de camisa de cuadros, fajadito, pantalón así como tipo beige, zapatos X, calvo, lentes normales, cuadrados creo, cuadrados o redondos, ya no me acuerdo, una barba mal salida, desalineado, el típico maestro que te va a dar una clase aburrida. Imagínate, de esas personas que pasan desapercibidas. Tú seguramente te has imaginado o te has dado cuenta que hay personas que pasan desapercibidas, que no sabes si fue o no fue al lugar. O sea, no recuerdas haberlo visto. Bueno, la escena de esta película está impresionante porque logran un personaje completamente parco, X. Pero fíjate qué curioso. Es un profesor de una universidad X, un profesor promedio que la verdad nunca hizo nada de su vida más que ser profesor, entonces es un profesor frustrado. Es el típico profesor que siempre quiere hacer grandes cosas, pero no hace nada más que ir a dar clases. Una vida de familia aburrida, la esposa como diciendo, pues es lo que me tocó, aburrida. No puedo decir aburrida, pero feliz no se ve. ¿Okay? Logran transmitirlo en la película. Tiene 2 hijas adolescentes donde cada quien lo suyo. La más pequeña pues un poquito más cariñosa, pero tampoco con una interacción grande con el padre. Y el padre la verdad ni siquiera, no tiene ninguna gracia, ¿no? Aunque debería de tener porque tiene pareja, ¿no? Entonces alguna gracia yo creo que sí tenía, pero en la película no se transmitió. Ok, imagínate el siguiente acto. El salón de clases nadie le presta atención. Y entonces él habla como merolico queriendo enseñar y nada.
Nada, no hace clic con la gente, con nadie. De hecho, fíjate, hay un grupo de maestros, los maestros célebres, los maestros populares. Cada fin de semana hay un profesor de alcurnia que invita a otros maestros con sus parejas a unas cenas especiales. Este maestro nunca había sido invitado por ese grupito. Nada, o sea, es más, le sacaban la vuelta al profesor. Era como medio pesadito también, malo para contar chistes. Lo que quiero transmitirte es que era un X. Era un X. Insignificante. Ese personaje, aburrido, nefasto. Bueno, imagínate la siguiente escena. De repente, empieza la gente a soñar con él. Pero no uno, no dos, no tres, sino una gran multitud de personas de repente lo ven caminando en su sueño. O sea, imagínate el sueño donde lo están correteando a unos cocodrilos. Ya sabes que los sueños están medio locos. Y entonces pasa el profesor por ahí, ¿no? Y ve y no dice nada. Simplemente está. Otro sueño donde hay un terremoto y otra niña está soñando un terremoto y todos están vueltos locos por el terremoto y él pasa caminando. Entonces, fíjate qué curioso, la gente empieza a ubicarlo. Oye, qué raro, soñé con el profe, pero el profe no hacía nada. Con el paso, no te voy a contar toda la película, pero con el desarrollo de la película resulta que empieza a interactuar ese ser en la vida real de las personas. Entonces empieza a ser empático, la gente lo empieza a querer, él se emociona porque dice, wow, qué padre, estoy en los sueños de todos, ¿no? Y entonces todo el mundo le pide fotos, todo el mundo le pide hacer un live, sus hijas, papá lo filmaban, ¿no? Y él emocionado porque pues ni lo pelaban a la hora de la cena y ahora ellas así como que filmándolo, dice, es que no me creen que eres mi papá, ¿no? Y entonces ellas contentas porque es el hombre de los sueños. ¿Te fijas cómo cambió el juicio a ese maestro? Simple y sencillamente porque apareció en los sueños sin hacer absolutamente nada. Se desarrolló una empatía y entonces ya todos lo saludaban, lo querían entrevistar, le propusieron formar parte de una campaña publicitaria, simple y sencillamente porque aparecía en los sueños de toda la gente sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué te comento esta película? Bueno, porque ejerces un juicio por algo que apareció en tu cabeza, ya sea que fue impuesto, ya sea que de tu inconsciente lo sacó tu cerebro y lo trajo a colación, y entonces con todo el juego del sueño te provoca ejecutar un juicio. Bueno, en el desarrollo de la película cambia esa situación. De repente en el sueño el tipo empieza a ser nefasto. De la nada. Y empieza a ser un desgraciado en los sueños. Y entonces la gente empieza a crear una aberración hacia él. Un odio. Ya no te voy a contar más la película para que la veas, en realidad. Pero lo que quiero decirte es que cómo este personaje lograron transmitir la idea de cómo ejerces un juicio sobre algo que no existe, simplemente está en tu cabeza. Y ese es un verdadero problema, porque no solamente tienes que actuar por impulso, sino tienes que emplear las facultades racionales que tu cerebro mismo tiene. Me llama la atención cómo muchas personas en realidad desarrollan, por ejemplo, el racismo. No saben por qué. Simple y sencillamente fue por algo impuesto o algo que se creó aquí en la cabeza. Y entonces desarrollan esa aberración. Así es bien fácil, es bien sencillo.
Todos tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquí el consejo que te puedo dar es que ante tanta inconsciencia que tenemos, pues no podemos hacer mucho. Porque te podría decir, ¿sabes qué? Llévate viviendo con los ojos cerrados y no escuches nada. O sea, captamos miles y miles y miles de escenas todos los días. Te pongo otro ejemplo. Los seres humanos, hay cosas que nos impactan muchísimo. ¿Sabes tú qué es lo que más impacta en el ser humano? Hombres y mujeres. ¿Qué es lo que más impacta que entra por la vista y se queda en tu mente y difícilmente se va? Son dos cosas que se ha descubierto. Una de ellas es el dinero en efectivo. Tú ves imágenes de dinero en efectivo, mucho así, mucho. Tú ves una maleta llena de dinero, ves billetes cayendo, como sea, y en tu cerebro, en tus sensaciones, ocurre algo. Digamos que la biología se mueve y te crea una sensación rara. Muchos no lo captan, pero te recomiendo que lo captes en el momento, digo, ponlo a prueba, y es sumamente atrapante. Y también el cuerpo desnudo de una mujer. El cuerpo desnudo de una mujer, y digo que va enfocado a hombres y mujeres, porque tanto es impactante para las propias mujeres como obviamente para los propios hombres, indistintamente. Por eso las redes sociales están llenas de eso. Y entonces tú estás scrolleando ahí en tus redes sociales y de repente pasa una imagen y ¡pa! Ahora vamos a ponerle un poquito más de tintes a esto. Tú estás en Twitter y entonces en Twitter pasan de chile, mole y pozole, ¿no? Pasan de todos los temas y tú estás ahí y de repente aparece una escena sexual fuerte, porque Twitter no tiene límites, no tiene filtros. Entonces de repente pasa y aunque tú rápidamente le das para arriba, ya lo captó tu cerebro. ¡Pum! Así. Y aunque tú ya le diste para adelante, en tu cerebro ya se quedó, ya hizo la imagen completa, ya todo, hasta el movimiento, todo lo capta. Y entonces dices, esto es más de lo mismo, esto ocurre todos los días, ya lo voy a olvidar, en realidad no es importante para mí. Pues, ¿qué crees? Que no es cierto. Se quedó en tu cerebro para toda la vida. Y entonces a lo mejor no se utiliza, a lo mejor no lo necesitas, a lo mejor no le das la importancia, pero cuando pasan los años, de repente algo ocurre y entonces esa imagen influye en tu toma de decisiones, en tu apatía o a tu empatía con algo. Será entonces importante qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que tocamos, las experiencias que estamos viviendo. Será importante, es importantísimo, amigos. ¿Por qué? Porque inmediatamente sacamos conclusiones basadas en eso. Por eso surge la disonancia cognitiva. Ok, yo te voy a encerrar en un cuarto donde te voy a hablar de el dios Spaghetti. ¿Se acuerdan del dios Spaghetti que estuvo muchos años en boga en redes sociales? Que un maestro, no me acuerdo cómo estuvo la historia, pero cómo era, alguien lo hizo como un trabajo escolar, creo. Y era un espagueti a la boloñesa por ahí volando, y entonces empezó a crear un culto hacia al dios espagueti. O sea, es una cosa bien estúpida. Pero si tú estás ahí y estás y lo ves y lo ves y lo ves, ¿qué crees? Surge, sucede y ejecutas juicio, para bien o para mal. La invitación en este podcast es a que cuides muchísimo, como lo dijo hace años un amigo, resérvate el derecho de admisión de lo que entra en tu mente. No minimices absolutamente nada.
No pasa nada. No pasa nada, Ángel, no podemos vivir con los ojos cerrados. Efectivamente, no puedes vivir con los ojos cerrados. Pero sé consciente de que todo lo que va a entrar va a ejercer una influencia. Y es importantísimo ello. Hace muchísimos años, recuerdo que me llevaron a ver unas películas, creo que ya lo comenté en un podcast. En aquellos años cuando ibas al cine había permanencia voluntaria. Tú pagabas tu boleto y tú te podías quedar las horas que quieras a ver la misma película, o a veces ponían una y otra y otra. A veces era, no sé, ejemplo, Rocky, la semana de Rocky. Y entonces ibas al cine, pagabas un boleto y te podías quedar a ver la 1, la 2, la 3 y la 4, así. Había permanencia voluntaria. Y era padrísimo porque ahí sí era día de ir al cine, ¿no? Y entonces era algo que a mis padres les gustaba mucho. Y entonces recuerdo, no se me olvida, no sé qué edad tendría yo, 7, 8 años. Imagínate, 7, 8 años. Y fuimos a una saga de películas de karate. Unas de ellas eran de Bruce Lee. No, hombre, ya no habían pasado 5 minutos y yo ya me sentía el mejor karateca de la historia, ¿no? Y entonces ahí estaba en mi silla tirando karatazos, un niño, ¿no? Dije, Dios, qué bárbaro, qué espectacular esto, ¿no? Y terminó la película, sale otra que Operación Dragón, qué sé yo, y ahí estoy yo, ¿no? Puro karate y karate y karate y karate. Pero, tercer película. Imagínate, todavía me acuerdo del tema, del nombre de la película. Se llamaba La Gata Salvaje. Imagínate. O sea, ya sabrás, era una chica súper sexy karateca, porque la saga era de karate, ¿no? Pero era La Gata Salvaje. Y no era una escena, dijeras tú, fuerte, pero para un niño de 7 8 años, la escena es donde sale esta mujer karateca, de repente no avisó y de repente se está bañando y sale de la cintura para arriba bañándose, y entonces digo yo, ¿qué es eso? Y ¡point! Fue un impacto, aquí se están riendo. Fue un impacto para este niño de 7 8 años. Dije yo, oh my God, ¿qué acabo de ver? Y entonces recuerdo que de aquí a que mis papás me taparon los ojos, pues yo ya había visto todo. Y entonces termina la película, la tipa karatea a todos y los mata a todos y sale triunfante, y a mí ya me importó nada. Yo simplemente me acordé de que se bañaba bien rico. Y entonces dije, valió la pena el boleto, ¿no? Te lo digo porque soy un ser humano y estoy seguro que a ti te ha pasado lo mismo desde pequeños. Otra cosa es que seamos tímidos y digamos, no, nada, todo bien, no pasa nada, pero en realidad ejerce una influencia en hombres y mujeres, ¿va? Por eso es bien importante saber y cuidar qué es lo que quieres que entre en tu organismo. Eso es bien importante, amigos. Te puse ejemplos bien tontitos, por así decirlo, pero hay cosas muchísimo más profundas. Acuérdate que hoy por hoy la disonancia cognitiva ocurre en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Hay muchos nichos, algunos buenos y algunos no tan buenos, y de repente cometemos la burrada, como decimos aquí en México, de decir, es que yo me siento empático con esto. Por eso la invitación es de que veas el contexto y sepas por qué te vibra, pues, si ya le llamas a eso vibrar. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué por qué te llama? ¿Sí? Hay otra película, no recuerdo cómo se llama esta película, donde había un tipo que era un loser también. Pero este loser le dan una pastillita que lo hace súper inteligente. No recuerdo, Bradley, se apellida Cooper. Ese cuate. Bueno, es un actorazo. Bueno, entonces empieza a tomar, se toma una pastilla
creo que se llama Sin Límites, algo así, ¿no? Sin Límites la película. Y entonces todo, wow, empieza a resolver las cosas y se hace un tipo empresario exitoso y todo. No, hombre, fue un exitazo esa película, ¿por qué crees? Porque la gente se tomaría lo que fuera, aunque las consecuencias fueran nefastas. La gente es, tómate esta pastilla y vas a ver a Dios, papá, dámela. ¿Pero por qué? O sea, ¿sí me explico? Ese es el punto, amigos. Resérvate el derecho de lo que entre en tu mente para que puedas tomar las decisiones más acertadas, apropiadas y realmente puedas llevar esta carrera que fue creada y diseñada para corregirnos. No hay atajos. Y de hecho lo dicen mucho en el emprendimiento, no hay atajos para llegar al éxito. Al éxito de lo que le llames éxito, no hay atajos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un aprendizaje. Y de verdad. De hecho, en la cristiandad te dicen, hay un texto, no recuerdo cuál dice, donde para llegar a Dios tienes que elegir el camino angosto. Porque el camino ancho y espacioso es donde va toda la perrada, donde van a la destrucción. Entonces, la gente no está dispuesta a agarrar el camino angosto para encontrar la divinidad, para acercarse a lo que quiere, a sus propósitos. Eligen el camino ancho y espacioso, ¿no? Bueno, creo que quedaba este texto para lo que te estoy comentando. Cuida lo que ocurre en tu cabeza, cuida mucho lo que está impuesto, lo que te impusieron, lo que aparece, lo que se desarrolla. De repente es bueno cuestionar, oye, ¿por qué tengo esta sensación? ¿No? ¿Por qué? Hay gente que dice, es que a mí no me gusta el agua. Entonces yo no quiero acercarme me refiero a bañarse o a nadar, ¿no? En un río, en un mar. ¿Por qué tienen ese sentimiento, esa sensación? Bueno, ya ha habido muchos estudios con respecto a ello, pero así como le tienes quizás cierta aberración al agua, bañarte en el agua, probablemente le tengas ciertas aberraciones a otras cosas, ¿no? Te crea una sensación. Sería bueno que hicieras un diálogo interno. Para eso es bueno la meditación, para eso es bueno los desbloqueos. Amigos, el de arriba nos dotó de la capacidad de poder desbloquearnos a nosotros mismos, de poder desbloquearnos, de poder automotivarnos, de entrar en un modo supervivencia. Somos como cada vez los automóviles más inteligentes, que hay automóviles donde, por ejemplo, en el camino se poncha una llanta y tiene la capacidad de repararse mientras sigue su camino. Pues mira, nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad. Así es que úsala y créeme que vale la pena. Nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.